Radio Católica. Radio Católica. Unidos por Cristo y María. Unidos por Cristo y María. Gentil auditorio, me da mucho gusto saludarlos. María, estás muy linda, aunque no te oiga. Oye, bueno, padre, parece ser que ya nos estamos... Ahora oigo. sí nos estamos escuchando. Gracias, padre, por su Fíjate, y eso que paciencia. tenemos cabina nueva para corregir esos errores, qué caray, hombre. Sí, padre, Bueno, pero fíjese que me está da... muy linda tu blusa, muy mexicana, muy en tono al 5 de mayo. Así es, padre, pues le damos la bienvenida a esta programación del día de hoy, del 5 de mayo. ¿Qué tal se le está pasando, padre? Pues bien, empezando bien con ustedes. Oye, ¿tú sabes el origen de la fiesta aquí en Estados Unidos del 5 de mayo? La de México es otra cosa, es lo que vamos a empezar a hablar, pero ¿tú sabes el origen de la fiesta aquí en los Estados Unidos? Pues mire, padre, ayer estuve mirando un poquito y creo que el origen de la fiesta es, no estoy bien segura, pero escuché como que se empezó en Texas. Si mal no me equivoco, se empezó por ahí en Texas, este origen de esta fiesta. Pues más bien, ¿verdad? Se dice que los norteamericanos, o más bien lo que estamos aquí en Estados Unidos, son los que festejamos más esta fecha que los mexicanos. Bueno, mira, te voy a decir la mera verdad, la mera neta. A ver, padre. Yo el 5 de mayo, si te han dicho otra cosa, no les creas, porque es la mera verdad. Resulta que a principios del siglo pasado, aquí en Estados Unidos había una gran demanda, les gustaba mucho la mayonesa alemana, Hellmann's, pero había dificultad para conseguir el contrato y la embarcación y todo. Ya después de mucho negociar, se logró que Alemania exportara a Estados Unidos varios miles de cajas conteniendo frascos de mayonesa Hellmann's. Y finalmente se embarcó saliendo del puerto de Liverpool, no de la tienda de México, que es el puerto de Liverpool, no. Ni el Palacio de Hierro tampoco, ni Blanco abarata la vida, ni nada de eso, no. Del puerto de Liverpool, de Inglaterra, y de donde eran los Beatles, ok, pero todavía no nacían los Beatles, porque fue a principios del siglo pasado. Entonces se embarcó en un barco nuevecito, era el primer viaje de ese barco, era nuevo. Y entonces sucedió que lo embarcaron en abril. El día 12 de abril, este barco gigantesco chocó contra un témpano de hielo flotando en el mar, un iceberg, un témpano de hielo, y se hundió. Era el Titanic. La gente lamentó la pérdida de 1,200 vidas con el Titanic, pero también lamentó la pérdida de la carga que transportaba ese barco. Entonces la gente lamentó mucho eso y decidieron hacer un día memorial que se llamó The Cinco de Mayo. Es el origen del 5 de mayo aquí en Estados Unidos. No, es cotorreo. Bueno, vamos a ver qué es lo que se celebra el 5 de mayo. De hecho, en México no se le da tanta importancia como aquí en Estados Unidos, y voy a decir el por qué. En México, el 5 de mayo es el día en que quienes hacen su servicio militar prestan juramento a la bandera. Yo lo hice en 1972, cuando siendo conscripto, fui a presentar mi juramento a la bandera en el Zócalo capitalino. Y en esa ocasión fue algo muy impresionante porque yo juré, y de verdad, el defender la patria, el defender mi bandera, y lo hice de todo corazón. Cosa que me impresionó mucho cuando hice el juramento de ciudadanía aquí en los Estados Unidos. Yo estuve recordando ese momento del 5 de mayo de 1972, en el cual juré defender la bandera. Pero también me hice ciudadano de ese país y amo ese país, y he decidido, decidí ser ciudadano para hablar por los que no tienen voz, para votar por los que no tienen voto,
y para entregarme completamente por el bienestar de ese país. Pero sigo siendo leal a México porque soy mexicano y mexicano moriré, pero también soy estadounidense. Bueno, ¿por qué el 5 de mayo es tan importante? De hecho, es porque las circunstancias se dan de que después de haber peleado con, después de la guerra de independencia con España, después de haber peleado con la invasión de los Estados Unidos a México, en el cual México perdió más del territorio nacional porque abarca desde Oregon, Nevada, Colorado, California, Arizona, Nuevo México, Texas, todo eso era parte de México y se perdió. México quedó endeudado con otros países, con Francia y demás. El 5 de mayo es motivo de fiesta y bueno, el hecho es de que México quedó endeudado con España, con Inglaterra y con Francia. España, Inglaterra y Francia llegaron al puerto de Veracruz, que no es otro almacén, sino que a Veracruz llegaron ahí al mismo tiempo, se pusieron de acuerdo los europeos y llegaron con sus embarcaciones. Benito Juárez, el presidente de México en aquel entonces, pidió una moratoria de pago. Es decir, dijo, sí les voy a pagar, pero espérenme tantito. Sin embargo, las tropas francesas que habían sido enviadas por Napoleón III, él tenía un deseo de expansionismo, de recuperar la Luisiana, y no solamente eso, sino también avanzar hacia los Estados Unidos. Entonces se retiraron todos menos las tropas de Napoleón III, que de hecho, apoyadas por el grupo de conservadores que estaban en contra de Benito Juárez, que es una figura muy controversial, que la historia oficial de México lo pone como el mejor presidente de México, sobre todo ahora que está el de la transformación de Cuarta, que dice que después de Benito Juárez él es el mejor presidente de México. Bueno, la historia se escribe de acuerdo a sus gustos, pero Benito Juárez fue el que atacó a la iglesia, expropió propiedades, expropió hospitales, asilos, orfanatos, escuelas, iglesias y demás, pero no levantó nuevas, sino que usó los edificios de la iglesia para hacer las bodegas, graneros, etcétera. Pero no, y realmente otro cuestionamiento de Benito Juárez sería el paso libre de las tropas estadounidenses hacia Nicaragua en el Tratado McLean-Ocampo, que a fin de cuentas los Estados Unidos no lo pusieron en práctica, pero eso le estaba dando, estaba entregando todo el territorio nacional a los Estados Unidos. En sí, los conservadores querían deshacerse de Benito Juárez y querían un emperador, que México fuera un imperio en lugar de una república. Entonces, Napoleón III hizo avanzar sus tropas, apoyados por los conservadores, hacia la Ciudad de México. Hubo varios tratos de negociación, los cuales fueron rechazados, y finalmente, en 1862, había un general que fue Ignacio Zaragoza, un general joven, muy digno, muy limpio en su conducta, en su carácter, enamorado de su mujer que estaba muriendo de tuberculosis y que quería estar al lado de ella, pero dijo la patria es primero, y fue a Puebla y organizó con los indios tepehuasclas, que eran de Puebla, y con el poco ejército que llevaba, hizo una estrategia de en los cerros de Loreto y Guadalupe había dos fortalezas, dos fuertes, y entonces organizó una estrategia en la cual desde esos dos puestos pudieran encontrar a los franceses que avanzaban hacia Puebla de Los Ángeles.
Los tepehuastlas, con sus tácticas de guerra todavía heredadas de sus ancestros, conocían muy bien el terreno, hicieron trincheras, se escondieron, hicieron cucuruchos. Los cucuruchos que son lo que venden ahí lo que te sirven en el mercado. El cucurucho es una forma de papel, ahí la llenas de la fruta o lo que sea. Ellos hicieron cucuruchos con hormigas o con arañas y las guardaban. Entonces, cuando se acercaban las tropas francesas, salían de sus escondites y les aventaban las arañas y las hormigas en lo que estaban rascando, órale, se los descontaron. Entonces, un ejército mal preparado, un ejército improvisado, sin enseñanza militar, gracias a los tepehuastlas y además de los miembros del Ejército Nacional, lograron vencer las fuerzas del invencible Napoleón III. Y entonces el general Ignacio Zaragoza mandó un telegrama a la Ciudad de México a decirle a Benito Juárez: las armas de México se han cubierto de gloria. Para ese entonces la mujer de Ignacio Zaragoza murió. Él regresó, pero mientras tanto el general Lorenzés, que estaba a cargo del ejército napoleónico que perdió esa batalla, mandó a pedir refuerzos y llegaron más franceses que estuvieron 3 años ocupando el territorio nacional. Por lo tanto, se ganó una batalla, pero no la guerra. Los franceses estuvieron 3 años más y mandaron a un emperador que era el cuñado de Sisi, la emperatriz de Austria. La hermana de Sisi era Carlota. Maximiliano de Habsburgo, pues era un noble bueno para nada, muy guapo, eso sí, muy mujeriego, que vivía en su palacio de Miramar, en Austria. Se dedicaba a la cacería, a la pesca y a rascarse el ombligo propiamente. Entonces Carlota, ella quería ser emperatriz, entonces se daba la oportunidad de ir a México y entonces pues llegaron, fueron muy bien recibidos. La primera noche la pasó en el Palacio Nacional, donde ahora duerme desde la transformación de Cuarta, pero nada más pasaron una noche ahí porque había chinches. Entonces se habilitó y se transformó de una forma hermosa el castillo de Chapultepec, que ellos lo convirtieron en un palacio, en un verdadero castillo hermosísimo, con joyas, con adornos, con jarrones, es un verdadero palacio. Si ustedes van a la Ciudad de México, vayan al castillo de Chapultepec, se van a sorprender de esa era de Maximiliano de Habsburgo, con todo lo que es el lujo y todo lo hermoso que era la corte europea. Maximiliano de Habsburgo durante 3 años estuvo en México, hizo un gobierno muy bueno, que favoreció a los necesitados, a los pobres, la gente lo quería mucho. Hizo el Paseo de la Reforma, que se llamó el Paseo del Emperador, que es un paseo muy bonito todavía. Ahora son las manifestaciones ahí que parten del Ángel de la Independencia y demás. El Ángel de la Independencia, él planeó hacerlo y llamó a un arquitecto, La Fontán, para que hiciera varios monumentos. Fue un periodo de tranquilidad, de paz. Para esto, Benito Juárez huyó a Caneme o Paso del Norte, que ahora se conoce como Ciudad Juárez, y ahí estuvo planeando el retomar el gobierno de México. 3 años después, Napoleón retiró sus fuerzas armadas y quedó desprotegido completamente a Maximiliano. Para esto, muchos franceses desertaron del ejército y se quedaron porque les gustaron mucho las mexicanas. Por eso allá en Jalisco, en Jalostotitlán, hay muchas güeras de ojos verdes muy bonitas
también en varias partes de la República Mexicana, y también me tocó un poco de herencia de parte de ellos debido a un francés que se llamaba Loera y que es ancestro de parte de mi madre, de descendencia francesa. Bueno, el hecho es de que al verse solo, Maximiliano entonces mandó a pedir ayuda. Él fue a a Querétaro para encontrarse con Benito Juárez y como masón pedirle ayuda como hermano masón, lo cual Benito Juárez se la negó, y al contrario lo mandó a fusilar junto con sus ayudantes Miramón y Mejía en el Cerro de las Campanas. Él les entregó su reloj y varias monedas al pelotón que lo iba a fusilar, y se abrió el pecho y dijo: apunten bien porque es un pecho mexicano, y gritó al grito de ¡Viva México! Su cuerpo estuvo en la capilla ahí del Cerro de las Campanas hasta que finalmente Austria lo reclamó. Carlota, mientras tanto, había ido a pedir ayuda a Europa, le negaron ayuda. Fue la primera mujer que se quedó a dormir en el Vaticano. Ella, mientras estuvo en Roma, salía a las fuentes de agua a tomar agua porque tenía miedo de que le envenenaran. Y finalmente murió en su palacio en Austria. Y en tiempo de la Segunda Guerra Mundial había un letrero que decía: soldado, respeta este lugar porque aquí vive la emperatriz de México. Ella se volvió loca y murió allá por el año de 1945 y fue sepultada con la bandera de México, como emperatriz de México. Ahora, el general Ignacio Zaragoza murió después del 5 de mayo, a los 2 meses. Pescó una tifoidea o algo por el estilo y murió al poco tiempo. En Estados Unidos, la razón por la cual se celebra es porque en Texas, allá empezó en 1930, esta celebración como un signo de la amistad o como un reconocimiento de que gracias a las intervenciones de México se impidió de que Francia avanzara hasta los Estados Unidos. Pero fue años después, en los años 60, cuando hubo un movimiento chicano que se llamaron los Boinas Café, en relación con los Green Berets. Estos eran los Brown Berets, y que buscaban el regreso del chamizal, que era un territorio que el río Bravo se había cobrado de México, se había desviado el río Bravo y había tomado parte del territorio mexicano, que era el chamizal. Pero no solamente eso, también querían las islas, la Isla Padre en Texas y las islas de las Catalinas, que no estaban incluidas en el Tratado de Guadalupe. Entonces estaban luchando porque se regresara esos territorios a México. Y descubrieron que Ignacio Zaragoza había nacido en San Antonio, Texas. Dijeron: pues ya tenemos un héroe chicano como nosotros. Y entonces si Ignacio Zaragoza pudo contra el imperio de Napoleón, nosotros no hay nada que nos detenga y podemos avanzar y salir adelante. Entonces el 5 de mayo se tomó como un signo de lucha para los derechos de los chicanos y para lograr sus propósitos a favor de México. Finalmente el chamizal, gracias a sus esfuerzos y gracias a las negociaciones del presidente Adolfo López Mateos, se logró que se regresara el chamizal en el año de 1965. Se regresara a México. Y después, obviamente, para quitar la atención de lo que es los ideales políticos, algunas cervecerías empezaron a patrocinar el 5 de mayo y se empezó a popularizar aquí, tan popular como San Patricio, que hay que vestirse de verde, pero nadie entiende realmente el sentido de quién es San Patricio y como un santo católico, y se celebra emborrachándose, y la idea de los duendes y la idea de los tréboles y demás. Y en la misma forma,
el 5 de mayo que no entienden verdaderamente la razón de qué es lo que se celebra. Hay algunos que incluso piensan que es la independencia de México. Y les pregunté a mis muchachos de confirmación, educados aquí, dije, ¿qué es lo que se celebra el 5 de mayo? La Revolución Mexicana, hijos de su madre. Bueno, estos, aquí como que me maleducan a los muchachos, no los enseñan a pensar, chihuahuas. Bueno, pues esto es lo que celebramos el 5 de mayo. Espero que lo hayamos entendido. Ahora ya están informados. Muy bien. No te oigo, mi querida María. Muchas gracias, padre, por la información. Gracias No hay por de todo. quieto, nomás de papa. Todos esos, por ahí ya lo están saludando. Dice, buenas tardes, padre. Dios lo bendiga. Y pues aquí vamos a iniciar ya con lo que son las preguntas, Todavía padre. no. Mejor Todavía. contesta el teléfono. Bueno. Pon el mute y vamos a ver Muy los bien. santos del día de hoy. El día de hoy celebramos a dos santos. Uno que es San Hilario de Mel, que nació en Francia en el siglo V. Él era descendiente de una familia muy noble y tenía un amigo Honorato que lo convenció que entrara a un convento, a un monasterio. Y él le hizo caso, entró al monasterio, se hizo sacerdote muy joven. A la edad de 29 años fue nombrado arzobispo. Con toda su juventud, él hizo un episcopado muy bueno. Él se dedicó a viajar a pie de una forma sencilla, con ropas humildes. Estuvo recorriendo su diócesis, viendo las necesidades que había y estuvo ayudando a cuanto se requería. Y por otra parte, pues hizo un episcopado muy bueno, muy próspero, atendiendo pastoralmente las necesidades de todos. Sin embargo, no todo es miel con hojuelas, como se dice, sino que tuvo incluso enemistad con algunos obispos que estaban bajo su subordinación. Incluso quitó a un obispo que no está actuando muy bien y puso a otro obispo para sustituir a un obispo que estaba muriéndose, pero desgraciadamente el otro no se murió y entonces ya había dos obispos de la misma diócesis. Total que fue un relajo. Tanto así que el Papa no le quitó el episcopado, pero le redujo sus funciones. Este fue San Hilario. Por otra parte, estamos celebrando a San Antonino de Italia, que era conocido precisamente por sus obras de caridad. Él entró con los dominicos y se caracterizó precisamente por su caridad hacia los más necesitados, incluso a los menesterosos vergonzosos. ¿Quiénes eran ellos? Aquellos que habían tenido fortuna, sin embargo, con el tiempo habían perdido su fortuna y les daba vergüenza mendigar. Entonces él los ayudaba y estableció un convento un monasterio, en el cual se mandó a que se pintara, pidió a un pintor famoso de la época que lo pintara, y actualmente en Florencia ese monasterio es un museo por todas las obras que tiene. Muy bien, así que estamos celebrando a San Antonino, que se le puso así, era Antonio, pero por ser chaparrito y sencillo le puse un Antonino. ¿Ok? Esos son los dos santos que tenemos el día de hoy. Y ahora sí, mi querida María, préndele el micrófono. Gracias, y padre. Gracias, padre. Mire, por aquí yo más que nada tengo una pregunta. Yo estaba escuchando también que hoy se celebra a San Ángel. No sé, pero pues cuéntanos de San Ángel. Pues estaba mirando que San Ángel es el ángel a quien Cristo le mostró las nuevas columnas de la iglesia. No estoy seguro de ello, pero yo tengo entendido que es un santo cuyo nombre es Ángel. De hecho, las misiones y los monasterios se celebraban
las misiones se les ponía el nombre del día en que se fundaban. Es Ujú. así que en México una colonia que era independiente, era muy lejos de la Ciudad de México, se llamaba San Ángel, dedicado precisamente a este santo. Pero te lo voy a investigar, no lo tengo ahorita. Voy a pedir a mi asistente que me lo investigue, San Ángel. Y ahorita en cuanto tenga la información se las doy. Pero tengo entendido que es un santo. Está muy Porque bien, cuando se padre. celebra. Allí en San Ángel precisamente estuve yo ejerciendo mis primeros años de sacerdocio. Estuve en la parroquia de San Jacinto, en la plaza de San Jacinto, muy bonito. Ahí en la plaza de San Jacinto es donde se ejecutó a los miembros del ejército del pelotón de San Patricio, que era un pelotón de irlandeses que fueron obligados a pelear en favor de los Estados Unidos en contra de México, para darles residencia en Estados Unidos. Entonces, pues no les quedó otra más que aceptar entrar al ejército. Pero estando en México, ellos asistían a misa y se les prohibió que fueran a misa porque era un acto de traición a los Estados Unidos. ¿Cómo iban a juntarse con los mexicanos? Se les prohibió ir a misa. Entonces ellos dijeron, tenemos que obedecer a Dios antes que a los hombres. Así que desertaron del ejército de Estados Unidos y se unieron a favor de México, a pelear en contra de los Estados Unidos a favor de México. Es el batallón de San Patricio. Finalmente fueron diezmados, fueron puestos, fusilados, algunos, otros colgados, a otros les cortaron las orejas. Y en la parroquia, en la plaza de San Jacinto, hay una placa con los nombres de todos. Se llama Ángel de Jerusalén, el santo. Fue convertido al catolicismo después de haber sido judío y se convirtió en sacerdote carmelita. Él y su hermano se convirtieron a la fe una vez que su madre también se había convertido a la fe. Y él y su hermano se convirtieron en sacerdotes carmelitas. Nació en el año 1185 en Jerusalén y murió el 5 de mayo del año 1220 en Licata, Italia. Esa es la información que gracias a mi querida asistente me la acaba de proporcionar. Es San Ángel. ¿Ok? Bueno, pues muchísimas Y gracias, allí padre. en ¿Mande? San Ángel precisamente está el museo, perdón, está el convento del Carmen, de la iglesia del Carmen, muy bonita, que es un museo, y que ahí vi la primera momia, me llevó mi hermano Sergio y mi hermana Estrellita, y me impresionó tanto que en la noche no podía dormir, me dio fiebre y casi me moría del miedo. Ahí en la parroquia de San Jacinto, que es donde yo estuve, han filmado varias películas, Los Tres Mosqueteros de Dios, con ¿cómo se llaman estos? Con Joaquín Cordero, Resortes y Javier Solís. Y también filmaron Sor Yeye con Hilda Aguirre y Enrique Guzmán y Sara García también. Ahí la filmaron en San Jacinto. Ahí han hecho muchas películas más. También estuve, mientras estaba en San Jacinto, estuve atendiendo la capilla de Chimalistac, que quiere decir lugar de escudos blancos. Ahí Chimalistac es donde se filmó la primera película hablada en español que se llamó Santa. Y es una iglesia muy pequeñita, tan pequeña que no cabe ni la menor duda, y tan angosta que el Cristo, en lugar de estar así, está de lado así, no es cierto. No, pero sí es una iglesia muy pequeñita, es antigua, es hermosa, es de las más antiguas de México. Así que cuando ustedes vayan a la Ciudad de México, vayan a San Ángel, que es precioso ese lugar. Muy bien. Muy Ah, bien, padre, claro que sí. ahora sí vamos a las preguntas, mi querida amiga. Bueno, mire, padre, por aquí tenemos una pregunta donde nos dicen que si puede explicarnos un poquito acerca de lo que es orar y rezar. Mira,
nosotros rezamos el rosario. Padre nuestro que estás en el cielo, Dios te salve María, etcétera. Son rezos de oraciones que no sabemos de memoria y las repetimos de memoria. Eso es rezar, lo cual es muy válido. De hecho, el Papa nos ha invitado a que recemos el rosario todos los días por la paz de Ucrania. Y el poder de la oración es tan fuerte que precisamente vemos lo que se hizo para evitar la invasión de los musulmanes a Europa en esa famosa batalla de Lepanto, en la que toda Europa se puso a rezar el rosario y se logró lo que parecía imposible. Así que si todos nos unimos a la oración, al rezo del rosario, que repetir oraciones, pero estamos orando al mismo tiempo, le estamos pidiendo a Dios por una necesidad en especial. Eso es rezar. También el rezo de las laudes o completas, o el rezo de la liturgia de las horas, o el rezo del Ángelus, o el Regina Coeli, etcétera. Estamos rezando, repitiendo juntos, estamos orando lo que ya está escrito, lo estamos rezando. Sin embargo, el orar significa el platicar directamente con Dios. El platicarle y decirle, oye, Señor, pues tú estás allá en el cielo muy a gusto, pero deberías de ver lo que es amar a Dios en tierra de indios, hombre, porque nos está yéndole mal. Oye, Señor, ¿por qué no escuchas mi oración? Mira, pues es como esa señora que decía, como esa muchacha que decía, Señor, yo no te pido nada para mí, te lo pido para mi mamá. Dale un buen yerno, ¿no? Orar es platicar directamente con Dios. Es también el meditar, el contemplar. Meditar es el reflexionar sobre la palabra de Dios o una reflexión de algún místico, y estar meditando sobre ello. La contemplación, simplemente el ver el cielo azul, las nubes que tienen sus formas, el meditar, el contemplar una flor, el contemplar una abejita que anda volando, el contemplar los cerros, el mar, etcétera. Contemplar y platicar con Dios. Eso es la idea. Son diferentes formas de orar, la alabanza, la meditación, la oración coral, el rezo, todo eso que nos ayuda a acercarnos más a Dios. Entonces, el rezo es cuando repetimos algo que ya está escrito o algo que sabemos de memoria. El orar es el platicar con Dios propiamente. Muchas gracias, Padre. Nos pasamos a la siguiente pregunta. Nos preguntan qué tan importantes son las misas celebradas para los difuntos. Pues realmente no es tanto por encargo y demás, sino que el valor de la Santa Misa es el mismo sacrificio de Cristo que se dio el Viernes Santo en el Calvario, que Cristo se entrega por nosotros. Es el acontecimiento de la resurrección de Cristo, es el acontecimiento de la última cena. No es otro, es vivir la plenitud de Cristo. Es por eso que les digo que no ir a misa los domingos o las fiestas de guardar es un pecado mortal, porque quiere decir que no apreciamos el amor de Dios que nos ha entregado a su propio Hijo. Y por su sangre derramada hemos sido redimidos. Entonces, si prefieres más el trabajo y pones como pretexto no puedo ir a misa porque tengo que trabajar, entonces estás prefiriendo a Dios más que al dinero. Y Jesús ha dicho, no se puede servir a Dios y al dinero. La misa es el sacramento, es la vivencia, es el alimentarnos de la palabra de Dios, y es el alimentarnos del cuerpo de Cristo y formar parte de Cristo. Así que el valor de una misa no tiene comparación. Y precisamente el pedir a Dios por quienes son nuestros seres queridos, que están vivos y que necesitan oración, o que han fallecido y que pedimos al Señor que nuestras oraciones sean obras meritorias para si quedó alguna mancha de pecado o si quedó alguna falta, sean perdonados.
Entonces eso es una obra muy grande y meritoria. Yo pido a Dios por aquellos que nos han entretenido, que nos han servido, que han hecho una diferencia en el mundo. Hace poquito se cumplieron 2 años de la muerte de Óscar Chávez, el de son del ombligo, ya se los van a tocar. El de Óscar Chávez, el cantante, el que salió en la película Los Caifanes y demás, murió hace 2 años y en el aniversario de José José, de Juan Gabriel, de artistas y demás, yo pido a Dios por ellos. Los tengo muy presentes en mis oraciones. Por cierto, también tengo presentes a quienes lo piden. Ayer me pidió la familia Bea que orara por ellos y recé el rosario por ellos y celebré la misa por ellos. Así que familia Bea los tengo presentes también. Y a quienes me piden, pues son tantos, pero cuando los menciono y a aquellos que se me olvida el nombre y demás, a Dios no se le olvida, pero es muy importante lo que es la oración y lo que es la celebración de la Santa Misa. Así que indudablemente vale la pena pedir. Es la pregunta que le hacía uno de sus oficiales a Judas Macabeo después de haber tenido una batalla contra las huestes de Alejandro Magno, y ofreció sacrificios por los difuntos. Entonces dijo, ¿por qué rezas por los muertos si ya están muertos? Y su contestación es, conviene orar por nuestros muertos. Así que siempre conviene orar por nuestros vivos y por nuestros Y difuntos. por los difuntos. Muchas gracias, padre, por su respuesta. Ojalá que esta persona que nos preguntó, ¿verdad?, lo haya entendido. Muy bien. La siguiente pregunta, padre, se trata del padre Adam Cota. Nos estaban diciendo que por ahí está vendiendo algunos paquetes y que con esos paquetes él hacía alguna liberación o algo así. Entonces, esta familia ha sido muy tentada, por eso hay algunos enfermos en casa y ellos preguntan que si estará bien que ellos compren ese paquete, ¿verdad? Me supongo que el padre lo está vendiendo, los está ofreciendo, pero a cambio de dinero. Qué buen negocio está haciendo, ¿eh? Fíjate que me cae muy bien el padre Adam Cotas, es muy simpático, muy chistoso y demás, pero está aprovechando su popularidad y demás, y como en la Iglesia Católica quizás se le limitó y decirle, oye, no seas tan payaso, ponte serio, sé un sacerdote ejemplar, etcétera. Entonces nadie lo corrió, pero él dijo, no, pues mejor voy a hacer acá mi negocio. Y entonces dejó la Iglesia Católica. Nadie lo excomulgó, él se salió de la comunión de la iglesia, está excomulgado. Él mismo se excomulgó, se salió de la comunión de la iglesia y se unió a la Iglesia Nacional Católica Polaca, que fue fundada en 1830, aquí en los Estados Unidos, pero que no tiene nada que ver con la Iglesia Católica Apostólica y Romana. Entonces hacen los ritos y hacen todo como si fueran católicos, pero le aumentan más. Por ejemplo, el bautismo lo siguen haciendo como era antes del Concilio Vaticano II, dándole su granito de sal en la boca al niño, etcétera. Y pues aprovechando su popularidad a través de los medios sociales y de su simpatía y demás, pues está atrayendo gente por curiosidad, por ver una celebridad, pero no es católico. Y los ritos y los sacramentos que administran no tienen validez ante la Iglesia Católica. Es decir, no hay una continuidad, hay una diserción, hay un cisma, una separación con la Iglesia Católica. Entonces es muy simpático, muy popular, es un showman, pero no es católico y por lo tanto no caigan en la tentación. Es decir, había muchos, por ejemplo, ahorita me viene a la mente lo que es el pecado de la simonía. ¿Qué es la simonía? Se refiere a Pablo y Bernabé cuando fueron a Grecia y entonces hacían milagros y había un Simón, el mago, que decía, órale, les ofrecía dinero con tal de que le enseñaran a hacer
milagros. Entonces le dijeron, ¿qué te pasa, calabaza? Sácate a volar. Y lo rechazaron, ¿no? Entonces, ese pecado de querer comprar milagros para lucrar se llama simonía. Y es un pecado muy grave. O sea, el lucrar, el vender paquetes o demás, o mira, señora, señorita, si usted ha intentado todos los jabones y no lo logra, si quiere tener cutis de colegiala, mire, ya no lo piense, entre al colegio. Bueno, eso ya es ser merolico, ¿no? Pero se trata de no lucrar con lo sagrado. Acá dicen, ¿cuánto cuesta una misa? Uy, toda la sangre de Cristo, todo el amor de Dios, eso es lo que cuesta la misa. No hay dinero que pueda pagarlo. Entonces, ¿cuánto cuesta la boda? No. Se trata de que seas generoso y que dones a la iglesia. Es un donativo, no se le pone precio aquí. Yo no le pongo precio. No se le puede poner precio al sacrificio de Cristo. Antes decía, bueno, pues mira, de acuerdo a la belleza de la novia, y que me da 10 pesos, 10 dólares el canijo, volteo a ver a la novia y le digo, no, tómate, te sobra cambio. Bueno, no se trata de ponerle precio, y no se puede pagar por algo. Cuando vas a la iglesia da un donativo, pero de corazón. He tenido que sugerirles, porque la gente daba 100 dólares por una boda, pero eso sí, traían mariachis desde Los Ángeles, que les cobra por milla y que les cobra por canción, y que fácil les dan 5,000 dólares mínimo al mariachi, o 10,000 o 15,000, y llegan a rentar salones que les cobran 15,000 dólares, y a la iglesia le dan 100 dólares. Eso se llama no tener 10 de mayo. Mamá. No tener mamita. Entonces ya les he sugerido, oye, pues lo que sea tu voluntad, pero que sea alrededor, se sugiere alrededor de 500 dólares. Si no puedes dar 500 dólares, da 499, no hay problema. 499.99, ¿verdad, padre? No, que den lo que puedan, pero realmente consideran que la iglesia no necesita nada. Están acostumbrados a invitar a todos sus cuates, no, que yo pago, y que las cervezas, y que esto, y que la comida. De hecho, hay muchos que vienen, sobre todo angloparlantes, que vienen y que traen gente de diferentes lugares, y les pagan el hotel y la habitación por lo mínimo son 200 dólares la noche, y se los invitan a cenar después del ensayo, y además lo que se van a gastar, y traen cámaras profesionales, limusina y todo, que la iglesia le dan 200 dólares, claro, como que no hay una conciencia de dar. Es más, en la colecta dominical, fíjate bien, si la gente regalara 1 hora de su trabajo a la semana, ya con eso estaríamos mucho mejor. Con esos 15 dólares es el salario mínimo. Con que dieran 15 dólares estaría mucho más que el dólar que devotamente dan en la canasta. Eso sí, gastamos más, damos propinas muy generosas, gastamos más en cervezas, en refrescos, en otras cosas, pero en la iglesia no sabemos dar, ni sabemos darnos. Así que, por favor, no sean tacaños y móchense, ¿ok? Bueno, pues les sugerimos, ¿verdad? Y les hacemos la invitación que seamos generosos con la iglesia, y pues a la persona que nos llamó acerca de estos paquetes del padre Cota, ¿verdad? Es un pecado, como nos lo mencionó el padre, es un pecado estar lucrando con cosas así. Así es de que, padre, tenemos ya solamente 6 minutitos, el tiempo se nos ha ido. Queda pendiente una pregunta para el día de mañana. Échamela de una vez. De una vez, dice que si puede decirles qué es el decanato. Ok, la iglesia, la diócesis está dividida en parroquias. La diócesis es un territorio que abarca varias ciudades, y está a cargo del obispo.
Las parroquias suponen una área territorial. Mi parroquia de San José, que está en Mammoth Lakes, comprende también Livanin, Bridgeport y Colville. Y el conjunto de unas parroquias que quedan cercanas se llama decanato. Normalmente son 10 parroquias las que se juntan. Sin embargo, por la extensión de la diócesis aquí en Stockton, no alcanza a ser 10 parroquias por decanato, sino más bien por territorio. Pero son normalmente serían 10 parroquias que se reúnen y hay un encargado de los párrocos que es nombrado para convocar y para dirigir a esos 10 párrocos que nos juntamos. Entonces, hoy en día, bendito sea Dios, tenemos reuniones vía Zoom para no tener que viajar tanto, pero nos sirve de mucho porque nos ayudamos mutuamente, nos apoyamos y trabajamos como decanato. Eso es el decanato. ¿Ok? Pues muchísimas padre, gracias. Muchísimas Que gracias. Dios les acompañe, les colme de gracia y bendición. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Y Dios mediante nos estaremos viendo mañana. Gracias. Hasta mañana, padre, si Dios no lo permite. Dios lo bendiga. Gracias por estar con nosotros. María. Hasta pronto. Radio Católica. Radio Católica. Unidos por Cristo y María. Unidos por Cristo y María.